Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 125 de Al Derecho y al Revés. No, pero ese era el número de la resolución, te equivocaste. No, señor, no me mezcle los No, datos. no había una famosa 125. Sí, ¿Y qué pasó razón con eso? Y generó buena parte de la polarización que hoy perdura. No es que se nos va a armar acá, ¿no? Ahora Nah, de ninguna manera. No, tenemos ¿Cómo era el voto no positivo? Tal cual, ¿te acordás? Yo creo que esa es otra parte, otro lugar argentino en los Guinness, ¿no? El voto no positivo. El voto no positivo. ¿Qué vicepresidente o presidente del Senado votó como voto no positivo? Sí, nunca vimos un funcionario, un titular del Senado estaba, ¿no? Senado, claro, sí. porque era el vicepresidente. Cobos. Cobos. Sí, señor. En ese gran apuro en el cual se vio metido, donde definía una votación de tanta trascendencia, Tal donde cual. Toda la nación Tal estaba cual. pendiente de lo que ahí iba a pasar. Igual no le vamos a dedicar el programa 125 a Julio Cobos. No por el momento. no. ¿Y a qué entonces? Le vamos a agradecer, como siempre, al operador, el operador de Sudamérica, que está ahí escondido, ¿Qué se llama? Gerardo. Subirana. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y al productor, el mejor de todos. Al quien le doy la espalda, porque la verdad que no vale la pena estar mirándolo todo el tiempo, aburre, que se llama Federico Politi. Muy bien. Bueno, grande gracias Fede. a ambos por estar siempre firmes, no fallan nunca, nos resuelven todos los problemas, nos roban minutos de aire. Eso sí, es un delito, Tal cual. delito que está previsto en el Código Penal. Es una contravención, llamémoslo. Sí. No Esa- da para delito. No se me ocurre. Un poquito de tecnicismo. Pero mira que estamos en 8:40 acá nosotros haciendo tiempo. ¿Y por qué no nos contás un poco de qué iría el programa de hoy, Alejandro? El programa tiene mucho que ver con un invitado sumamente... Lo vamos a presentar en ausencia porque está llegando. Dale. ¿Te parece? Sí, y no solo presentar, sino como es largo su trayectoria. Tal cual. A pesar tal de cual. ser joven, pero tiene un currículum muy nutrido Así de es. muchas cosas que ha hecho en su vida. Así es. Un y periodista muy destacado. Y que ha saltado de un lugar para el otro permanentemente, siempre creciendo. Sí. Hay que reconocerle Sí, esto. sí. Yo lo conocí como un periodista de la gráfica. Claro, bueno, fue muchos años periodista de gráfica, un hombre que estuvo muchos años en Clarín, se especializó después en la investigación. Sí, ¿por qué fue no me echas editor, el nombre? Así la gente ya y se si va generamos más suspenso. más suspenso, sí señor. Periodista de investigación, después pasó a radio, pasó a televisión y tiene 6 libros publicados, todos ellos sobre temas muy, muy críticos, ¿no? Claro, pero seguramente trabajó en algún medio desconocido, ¿no? Es posible, Este, es posible. Vamos a indagarlo cuando llegue. esto es para confundir un poco más a la Tal cual, audiencia. tal cual. No, pero vamos a decir que está Toyán, lo hemos anunciado, ya la gente lo conoce. Y sobre todo lo que nos interesa, y vos lo conocés muy bien también, el tema, Tato viene trabajando hace bastantes años vinculado con lo que es algo que no debería ser noticia, que en otros países que andan bien no es noticia, No, que es el imbrincamiento de los servicios de información en la justicia y la política, ¿no? Pero vos sabés que yo estaba pensando un poco en eso. No es tan así, no es tan A así. ver. Yo creo que, claro, quizás está la cuestión que acá no aparece reglamentada hasta el momento, ¿no es cierto? Que funciona, pero funciona de una manera completamente bajo cuerda, por decirlo de alguna manera, que es esta historia de los operadores, de las personas que hacen todo tipo de gestiones indebidas, bajo cuerda Así es. y desconocidas para, digamos, todo lo que sea la cuestión oficial. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, está la figura del lobista. Sí. Que Yo de te alguna entiendo. forma en algo puede tener puntos de encuentro o puntos Claro, en común con pero esta el cuestión, lobista en todo caso representa intereses privados ante poderes públicos. Sí. Entonces,
como vos bien decís, está bueno que eso esté reglamentado porque los lobistas entran a determinado horario y determinado día a despachos oficiales, eso está agendado, está registrado, es decir, es todo público. Puede decir que no hay lobistas oficiales, no hay lobistas Claro, públicos. lo que no hay es enviados de un presidente o de un ministro que están tratando con los jueces para que los jueces dicten determinadas resoluciones. Eso más que un lobby se parece a una operación claramente ilegal, más que se parece, Pero sí ilegal. hay contactos permanentes entre los distintos poderes del Estado. Los congresistas se reúnen con miembros del Ejecutivo, con funcionarios del Ejecutivo, se impulsan leyes, se establecen estrategias en común, y más cuando se trata de gente del mismo partido, perteneciente al mismo partido político, un republicano que Sí, representa pero no a la debiera bancada. pasar con los jueces, ¿no? Esto es digamos, obviamente. Bueno, eso sí, eso sí. No es que uno pueda creer en los Reyes Magos, sabemos, no sé si estoy vulnerando algún secreto al aire, pero sabemos hace mucho tiempo Sí. que hay cosas que no existen, pero es decir, son seres humanos, los seres humanos piensan, tienen ideas, tienen orígenes, tienen por supuesto pensamientos políticos también. Ahora, fíjate una cosa, hay estados, creo que esto va en descenso, pero hay estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, que todavía tienen el mecanismo de elección de jueces Es cierto, mediante, es cierto, mediante tenés razón. voto popular. Tenés razón, absolutamente. Está bien que creo que cada vez son menos los estados que... donde Fiscales esto está. también, Y muchos. fiscales. Ujú. Entonces, de alguna manera, la cuestión de los lobbies, de hacer campaña para que determinado juez sea elegido como tal, no jueces de la Corte, por supuesto, ni federales tampoco, estamos hablando de jueces locales, pero existe el mecanismo, todavía Es cierto. está vivito y coleando, no sé en cuántos estados, debe ser mínimo la cantidad de estados, y creo que va en descenso, en cada vez hay un estado que va eliminando este mecanismo de elección de jueces, pero existe, y estamos hablando de países supuestamente civilizados. Ahora, Sí, bueno, avanzados. la Argentina, todo esto, como dije antes, funciona, pero funciona de una manera aviesa, indebida, en donde se pactan cuestiones que no debieran ser, ¿no? Que en donde determinados jueces siguen cierta línea porque es visitado por cierto operador. Así es. Después así pasa es. el tiempo y se quejan porque dicen, no, pero ¿cómo? Me viene a molestar, me viene a Pero perseguir. fíjate, hoy conversábamos con vos, un tema que vos conoces muy bien, que es todo el manejo de los llamados fondos reservados, de una enorme masa de dinero de la cual no se rinde cuentas en forma directa, no hay ninguna transparencia. Y una de las cosas bajo las cuales empezó toda esta historia que hoy es la justicia federal y Comodoro Pi, todo este terrible descrédito, es la muy reiterada versión, que según muchos está aprobada, pero nunca se llegó a aprobar en tribunales, de los sobres que se les entregaban mensualmente a los jueces federales, Sí, sí, sí. en la época del menemismo, ¿no? Y a partir de ahí es donde entramos en un manejo de la justicia que hasta ese momento me parece que preservaba ciertas formas. Había operadores, Sí. había por supuesto manejos, pero esta concentración, porque esto es lo que también vamos a charlar en buena medida con Tato, esta concentración del poder de la justicia en 12 jueces de primera instancia federales, que es lo que se da en llamar Comodoro Pi. Comodoro Pi ni siquiera son las cámaras de apelaciones. En la jerga, Comodoro Pi son sobre todo esos 12 jueces que concentran tanto inmenso poder. Sí, quizás hasta esos 12 jueces que serían jueces de primera instancia, o jueces de instrucción, Tal por cual. decirlo de alguna forma, Tal cual. resulta que tienen en definitiva mucho más poder por el tipo de temas y causas que manejan, Claro. mucho más poder incluso que los propios camaristas. Así es. Se ha sabido de casos de jueces que estaban concursando para jueces de instrucción y para camaristas, y por allí resultaban digamos, con chance y con posibilidades concretas de ser seleccionados para ambos cargos, y muchos, o varios, no sé, muchos no, varios, optaron Optaron por quedarse por como jueces quedarse de como primer- jueces. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. tienen la posibilidad de
manejar las causas. Y no es poca cosa lo que hemos tratado en este programa varias veces, inclusive en programas muy derecho y revés, con personas especializadas y conocedoras del tema que piensan distinto entre ellos. Y a mí me resultó muy llamativo, y a vos creo que también, que han coincidido entre ellos desde visiones distintas en la necesidad de diluir un poco ese poder. Vos sabés que yo ahí, de ampliar la cantidad de jueces. Esto lo hablábamos en un programa anterior. Yo tengo mis dudas, ¿no? Que supongamos que se implementa esta idea reiterada de ampliar la cantidad de jueces federales por ejemplo, a los jueces que hoy son jueces de instrucción no federales, que son, ¿cuánto? 30, 40. No, creo que 70. 70. Pero podrían ser por lo menos 20 más. Supongamos que eso se hace. Ahí está el interrogante. ¿Qué se logra? ¿Diluir el problema y resolverlo? ¿O se logra cambiar un problema en donde la cuestión está acotada a 12 jueces conocidos, varios de ellos que funcionan en forma indebida, o se agranda y se multiplica por, no sé, por 10 o por 8 la cantidad de problemas que se pasan a tener? ¿No será que pasamos a tener en lugar de 12 problemas o 10 o 5, pasamos a tener 60, 70 u 80? Eso es un riesgo, es un riesgo, pero da la ya impresión... ha ocurrido en otros sí, pero da la sensación de que cuanto más concentrado está el poder... Vos fíjate que hoy vos me hacías un comentario con respecto a una causa y hablabas de una subrogancia de varios años. Es decir, subrogancia, para que la gente no se pierda, es de repente son 12 jueces, pero los concursos demoran, los concursos tienen también una larga carga política y de manipulación, y entonces de repente pasan 3 años con un juzgado vacante. Y a veces no con un juzgado vacante, con 3 juzgados vacantes. En consecuencia, en vez de ser 12 jueces, hay 9, pero 3 de esos 9 se van rotando y cubren, y hay veces que no se van rotando, se quedan mucho tiempo. Entonces, de repente, Ollarvide, recuerdo, tenía 3 juzgados a la vez. Claro, llegó a subrogar el de él y 2 más. Exactamente, ¿no? verdad. Entonces, terminan concentrando ya un poder tremendo, porque lo que no tienen en su propio juzgado lo tienen por la vía del otro. Y eso es una barbaridad. Ahora, algo tan simple como ampliar el número de juzgados, acá se ha dicho al aire, y yo lo voy a repetir. El actual ministro de Justicia, Germán Garabano, tuvo la misma idea que había tenido el primer ministro de Justicia, Gustavo Vélez, de Néstor Kirchner, que era justamente la de ampliar la cantidad de juzgados. Vélez se tuvo que ir, no solamente por eso, pero se tuvo que ir. Y sé que le llegó el mismo tipo de aviso que el que le llegó a Garabano. Y es, muchachos, no se les ocurran estas ideas peregrinas porque van a terminar ustedes transitando juzgados dando explicaciones. ¿Qué juzgados? Los de esos mismos jueces, ¿no? Sí, yo tengo miedo que en realidad, si esto se pone en marcha, lo que termine siendo es un reparto de juzgados entre todos aquellos que tienen algo que ver con la selección y designación de jueces, un reparto entre los diferentes interesados. O sea, en lugar de decir, bueno, este juez, este juzgado será ocupado por fulanito, hoy juzgado federal, uno de los 12, que mañana se diga, bueno, ¿cuántos partidos hay que tienen representación, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura más o menos fuerte? Y hay 3, de una manera equilibrada. Bueno, ¿cuántos jueces se designan? 5, 10, 8, 14, bueno, se reparta 3 para cada uno, 6 para cada puede uno. Pasar. Estas cosas en un país como la Argentina es muy probable. Me viene a la memoria, no sé si vos recordás. Yo creo que si nos estaría escuchando Adalberto, nuestro compañero, estaré diciendo, pero ¿saben qué? En provincia esto no pasa. Y bueno, en provincia es mejor. En provincia de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires. De todas maneras, es mejor el proceso de selección, pero cuando llega el momento de la designación, hay una dosis también de arbitrariedad importante, y sigue jugando esta historia, que se la hemos explicado a la gente, pero vale la pena decirla. Uno supone que en un concurso se miden los antecedentes por un lado. Por el otro lado, los candidatos a jueces dan un examen. Sí. Bueno, la cosa debería terminar allí. Hay antecedentes, X puntos, hay un examen, X puntos. No, hay un tercer elemento de calificación que se llama entrevista, donde los
candidatos pasan por una charla con los consejeros Claro. y la impresión personal de los consejeros de la magistratura termina sumando otro puntaje. Sí. Esa opinión personal es lo que vos decís. Es el acuerdo, este es mío, el otro es tuyo, Tal entonces cual. le sumo más y uno que estaba Y quinto da pasa posibilidades segundo. a que todo vale y todo sea posible. Pero hay una cosa que se nos está escapando, Alejandro, se nos está escapando algo importante. No olvidemos que a nivel federal, y Comodoro Pi está dentro de esas generales, el sistema de juzgamiento ha cambiado. Ujú. Y ahora los que tramitarían o deben tramitar a partir de que la reforma del Código de Procedimientos en lo Penal esté completamente implementada, por ahora lo está en alguna provincia del país, va a ser que los que instruyan las causas no van a ser más los jueces, No, van a no. ser los fiscales. Tal cual. Entonces, ¿qué? Vamos a proponer que esta misma idea de atomizar, digamos, la cantidad de jueces que estamos proponiendo, lo apliquemos para los fiscales también. Y sí, seguramente si va a haber 80 jueces, va a hacer falta por lo menos 80 fiscales, ¿no es cierto? O más, que sean los que... Pero la realidad habría que pensarla un poco más ampliada. No Sí, bastaría con transformar jueces de instrucción en jueces federales. No, yo creo que ese es un remedio Es un casi tema. desesperado. Yo en creo el que fondo, el gran ¿no? problema de los argentinos es que cuando se implementa alguna norma, se implementa alguna ley, como Sí, se sí, dice, rápidamente echa tenemos- la ley, echa- Ya rápidamente tenemos la habilidad de Sí, incumplir. sí, antes de que la ley empiece a funcionar, ya la trampa está Bueno, anticipada. es Somos espectacular cómo, por ejemplo, se implantó el control de cambios y a los 2 días, mediante tretas tipo el rulo y todas estas cosas, ya había quien se robaba decenas de millones de dólares con trampitas que hacían tantas veces en el día. Y esas cosas solamente pasan acá, ¿no? Seguro. Es uno de los grandes secretos de la Argentina. Alejandro, ¿vendrá Tato? Sí, está ¿Cómo lo ve? llegando, está Si está llegando. llegando, ¿no te parece oportuno adelantar algún paso y hacer la presentación? Porque Tato tiene una larga trayectoria, como dijimos al principio, Ujú. y me parece que el libro que motiva el encuentro de hoy, que es un disparador, que es el nuevo libro, el último, salido hace poquitos días, ¿lo mostramos? Sí, ¿Así? señor. Ahí está, ¿lo están viendo? ¿Logeamos? Bueno, cómo no, qué sé yo. No te entiendo, Gerardo, lo que me querés decir, pero la llegó aquí, Acá sí, lo señores. Y estamos, lo vamos a recibir y saludar. No le vamos a creer que llegó tarde. No llegó tarde. No le vamos a creer que llegó tarde porque la ciudad es un caos. Eso es imposible. Buenas noches, Tato, para que la gente ¿Cómo les sepa. va? Muy buenas noches. Saludar Sí, a estaba nuestro todo público. cortado, pero bueno, acá estoy. Me imagino que estarías con algunos problemitas. Y gracias porque nos trae un libro de obsequio a cada uno de nosotros. Pero Por a supuesto mí, que, fíjate una que cosa, nosotros ¿no? ya lo hemos recontra Está todo marcado. marcado, está todo marcado. Qué lindo. Y vamos Está a decir bien. entonces que el libro que nos trae Tato y que realmente aconsejamos desde el vamos, que se lo compren, que se lo lean, que lo digieran y que lo lean despacito, porque realmente vale la pena. Hay mucho no solo para hacer una lectura rápida, porque es un libro muy bien escrito, con un buen relato, sino que además de eso hay muchas cuestiones que son entre líneas. Cuando uno lee cada una de las historias que Tato relata en artículos cortos, pero muy sustanciosos. Capítulos, sí, Capítulos, señor. perdón. Sí, sí. Capítulos. Yo te entendí. Esto de las leyes me hace confundir, pero sí, son capitulitos interesantes, cortos, de 3, 4, 5 hojas, que todos dejan algo concreto. Así que, Tato, te vamos a dejar en uso de la palabra. Nosotros estamos paviando desde hoy. No, al en aire. realidad, te digo, la verdad fue sumamente interesante porque estábamos recordando que tuvimos un par de mesas de gente que piensa bastante distinto sobre la justicia y uno de los núcleos en los que termina habiendo acuerdo es Comodoro Pi y el desastre de la justicia federal Sí. y la concentración de poder en esos 12 ciudadanos, por así llamarlos. Sí, ¿Mm? en el sistema en realidad. ¿no? Exacto. Porque podés cambiar a los 12, pero si no cambias el sistema no cambias nada. Acá nuestro operador Tal cual. nos hace una sugerencia, ya que ver. llegaste y para sacarle bien el jugo al tiempo que nos queda, que no es tanto, pero tenemos más de media hora por delante.
Vayamos una pequeña tanda ya, ahora, Sí, y cuando perfecto. retomamos lo hacemos con todo. Dale, vamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia, igual que desde el primer día. María Laura Riccini, candidata a diputada por la 4ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mariana Torres, senadora provincial, 6ª sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rolliers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estamos de vuelta y la verdad que era tan interesante. Yo quiero hacer una pequeña, muy pequeña introducción. A Tato ya lo presentamos y no necesita presentación, pero además hemos dicho, este es su 6º libro. Después queremos también Los Horribles, lo mostramos también, lo tenemos en pantalla. Queremos volver después un minuto también sobre su libro anterior, El Libro Negro de la Justicia, del cual hablamos en el programa Sin Él varias veces. Pero concretamente yo te quería preguntar, porque mi sensación después de leerlo, subrayarlo y marcarlo, fue qué tremendo ver la continuidad de una línea de manejo de los servicios de inteligencia en su relación con la justicia y con la política a través de varios gobiernos que no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, el resultado parece ser el mismo. Sí, yo creo que el nudo del deterioro, si querés, moral de la justicia federal tiene que ver, nace en los 90 y todos mis libros hablan de eso, digamos. Cuando la CIDE se convierte en asistente de los jueces federales, auxiliar de justicia, cosa que hasta ese momento no lo eran. Los jueces investigaban con la policía, con la prefectura, y de golpe Anzorregui, que empezó a tener un montón de fondos reservados, bueno, Alfredo lo conoce muy bien el tema. No me digas. Tenía que justificar internamente por qué la CIDE, de ser un organismo chiquito, porque todavía era un organismo chico, de golpe empezó a agrandarse. Y como él venía del mundo del Poder Judicial, Hugo Anzorregui era el jefe de la CIDE, de Menem, dijo, vamos a trabajar con los jueces. Y los empezaron a asistir. Primero en investigaciones complejas, narcotráfico, ahora después en cualquier cosa. Y ese cualquier cosa eran causas chiquitas, causas incluso inventadas, pero empezaron a disponer de recursos y se terminaron comprando a los jueces. Y después con el tiempo iban a elegir incluso ellos mismos a los jueces, a través de su influencia en el Consejo de la Magistratura y demás. Y ahí empieza la gran contaminación que nunca terminó hasta el día de hoy. Ahora, esa contaminación, perdóname Alfredo, ya te lo dejo, esa contaminación implica, por ejemplo, vos lo decís en el libro, a mí lo que me impresiona es la cantidad de cosas dichas con nombre, apellido, lugar, etcétera, que no te significaron que yo sepa querellas criminales, desmentidas masivas, cosas por el estilo.
jueces con operadores con nombre y apellido, sobres que van y vienen. Porque está todo. A ver, si vos, no sé, hablás de Ariel Lijo, la relación de Ariel Lijo con su hermano, que es el operador, Ariel Lijo es uno de los 12 jueces federales. Está todo en el Consejo de la Magistratura. Todo. Si vos hablás de el enriquecimiento de Rodolfo Canicoba Corral, está todo en el Consejo de la Magistratura. Todo. Si vos hablás de, yo relato en el libro la reunión de Javier Fernández con Norberto Yarvide cuando arreglan el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Está narrado por el contador de los Kirchner en tribunales. Es decir, las pruebas están, los hechos son comprobables. Lo que pasa es que la decisión política desde los 90 para acá, y han pasado gobiernos de distintos signos políticos, es seguir negociando con este sistema. Porque en realidad es un sistema que nace de la política y ahora del que la política no puede desprenderse. Es como los barra-bravas en el fútbol, ¿no? Sí, es una un cosa mal, parecida. el mal que no lo pueden erradicar para nada. Yo te quería justamente... No quieren, ¿no? No quieren, no sé, por ahí quieren al principio, Exacto. pero si no lo hacen de movida, están fritos. Bueno, así como sacaron a Ollarvide al poco tiempo de asumir este gobierno. En ese momento actual. Yo creo que todavía imperaba la idea en el gobierno de varios actores del gobierno, sobre todo hay dos casos que para mí son paradigmáticos, parecen opuestos. Elisa Carró y Durán Barba proponían, por ejemplo, cerrar la AFI. Claro, sí. Era por ahí ir a pasarse de vueltas, ¿no? Irse a está otro bien, lado. pero cerrar podés dejar algo, pero en el sentido desarticular, sistema, ¿no? Desarticular el sistema. Y pasar a los 12 jueces federales al Consejo de la Magistratura a revisión. Yo igual creo que no es un tema de nombre, creo que es un tema de sistema. Sí, claro. Porque ahora, podés nombrar jueces buenos, pero si no los una cosa que etcétera. yo intuyo, pero que me gustaría, dado que vos tenés muy buena y actual información, es, ¿qué opinas? ¿Hoy sigue el mismo sistema? Es decir, ¿hoy se está manejando dinero que ingresa a la CIDE en forma indiscriminada para malos usos y usos indebidos? Mirá, en cuanto a fondos reservados, como fue en su momento en los 90, con asuntos que vos investigaste y demás, no. En los niveles como se repartió en la década del kirchnerismo, no. No es eso lo que está pasando ahora. Pero sí lo que se ha continuado es la relación promiscua entre los servicios de inteligencia de la Justicia Federal, a través básicamente del Tano Angelici, de Daniel Angelici y de la gente que tiene él adentro en la AFI. De hecho, yo cuento en el libro de por lo menos 3 acuerdos que hace el Tano Angelici con 3 jueces que son Canicoba, Ariel Lijo y Ollarvide. Y después la creación de distintos organismos que la verdad es que yo nunca imaginé que este gobierno lo iba a hacer, de paraestatales de inteligencia en el conurbano bonaerense, de donde se desprende después el famoso caso de Alessio. Claro. Que era un espía que estaba, esto hay que decirlo, porque uno se olvida, estaba financiado por la AFI. Bueno, ese esquema lo había armado el Tano Angelici en la AFI actual. En cuanto a los fondos, no, porque Macri en eso estuvo más astuto y puso a un amigo de él, a Rivas. A Rivas. Básicamente para evitar que le afanaran platas de la AFI. Lo que no evitó que se hagan operaciones de la AFI. O no evitó, o las pidió, vaya uno a saber. ¿Y se conoce cuál es el presupuesto actual de la Sí, CIDE? sí. No es tan importante como en otras. No, pues se achicó, no tanto, pero se achicó. En su momento eran 2.000, llegaron a ser 2.800 agentes o empleados. Hoy no superan los 1.700, bajó bastante. La época de la CIDE todopoderosa en realidad empezó a terminarse cuando echaron a Jaime Estiuso y a todos estos, cuando se pelea la CIDE de Estiuso con Cristina, ¿no? La pregunta es ¿a dónde fue a parar toda esa gente, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y bueno, siempre en la Argentina hubo miedo a eso, ¿no? A la mano de obra desocupada. Exacto. A mí me parece que más preocupante que estén dentro del Estado. Claro, sí. Y de hecho, Estiuso, hay muchos que le atribuyen algunas cosas, pero da la sensación de que está más retirado que otra cosa. No es que montó una agencia de inteligencia paralela. Siempre hay personas que quedan así dando vueltas, pero no me parece que sea preocupante eso. Lo preocupante es que la AFI no termine de ser un organismo democrático, ¿no?
A mí me vuelve a llamar mucho la atención. Hay algunas frases del libro de Tato, realmente lo recomendamos. Como dijo Alfredo, es un libro muy ameno. Está contado en una suerte de clave de historia de espías también. Sí, intento que... No me gustan los libros periodísticos, que son una acumulación infinita de Claro, datos. tal cual. Que aburre al lector. Pero ojo, como bien dijo Alfredo, tiene mucho dato en línea y entre líneas, en los dos lados, ¿no? Pero vos, por ejemplo, decís que te lo dijo Javier Fernández, uno de los mayores operadores. Ojo, estamos hablando de alguien que es hoy auditor general de la Nación, Sí. lo sigue siendo, ¿no? Y que sigue operando como Europí y ahora vuelve a operar más que antes. Bueno, una frase que vos transmitís de él es: el poder es una gran familia. Y agregás vos, como de la mafia, una familia donde todos se conocen y se tienen afecto, todos se deben favores y se adeudan, todos tienen la capacidad fáctica de matar al otro y todos pelean más tarde o más temprano por lo único que realmente vale la pena: persistir, mantenerse. Eso era el poder y lo sigue siendo. Yo creo que esa es una buena síntesis del libro, que es quizás la que desde un oyente que nos está escuchando un poco, no sé, en mezcla de sorprendido, horrorizado o confirmando lo que piensa de la Argentina, las tres cosas a la vez, relaciona todos los nombres que vos vas encadenando, que parecen de signo opuesto a veces o parecen con algún grado de enfrentamiento entre ellos, pero terminan haciendo lo mismo. Porque vos hablás de Javier Fernández, hablás del Coti, hablás de Angelici, hablás de Tata Joffre o hablás en su momento de Galimberti. De Galimberti, de Jaime Estiuso, de Darío Richarte. Y están todos entrelazados, todos tienen una relación común. La mayoría de ellos son además hincha de Boca y tienen comparten los pasillos de la Bombonera. Esa parte yo no quería decirla al aire. Pero es increíble, pero es así. Es que sí, bueno, de hecho Javier Fernández empezó a operar en tribunales en la década del 90. En la década del 90. Se supone que bajó su intensidad en la época de la Rúa, pero después se termina asociando con Darío Richarte, que era el operador de la Rúa en tribunales. Que hoy es amigo del Tano Angelici. Todos están entrelazados, porque en realidad yo una cosa, son pocos los horribles, en realidad son pocos, son 40, 50, no son más. Y un dato es que es que son varones, por lo menos los que se conocen son hombres. No son Mirá mujeres. vos, es decir, las mujeres están discriminadas en los horribles. Están discriminadas. Supongo que como en todos los lugares de alto poder, en los sindicatos, bueno, en la justicia cada vez menos. Ahora, pero Tato, pasa eso. Vos lo decís en el libro, pero yo creo que para la gente es muy interesante. En la trama del día a día de esto, ¿cómo haces? Porque, por ejemplo, estamos ante un caso reciente, doloroso, que vos lo conocés bien, que es la situación de Daniel Santoro con respecto a las maniobras de D'Alessio, ¿no? La que yo supongo que vos no dudás, como no dudamos nosotros, que Daniel no tuvo ningún tipo de participación y es objeto de intentar estafar a nadie. Exacto. Pero ¿cómo haces para distinguir el uso de la fuente, hasta dónde sí, hasta dónde no? Bueno, yo creo que hay que mantener una distancia, ¿no? Lo que creo es que esa distancia antes se mantenía con más facilidad que ahora. A ver, estas fuentes, a Javier Fernández, esa frase que vos citás, me la dijo en su departamento con un póster del Padrino de fondo. Digo, no es que tenés que tener una relación con la fuente con la cual no podés tener un grado de secreto, de intimidad, eso sí podés tener. Lo que no podés hacer es comprar totalmente lo que estas fuentes te dicen, porque todos te están operando o todos tienen algún interés. Incluso las fuentes abiertas tienen algún interés. Lo que pasa es que estas fuentes, como en general tienen muchas veces intereses que están a 2 o 3 pasos más adelante de la situación que muestran, es más difícil, es más fácil caer en la trampa, básicamente porque ellos son especialistas en traficar información, en llevar y traer, y uno es periodista. Pero bueno, parte del trabajo de la prensa es defenderse de estos personajes. Yo lo que creo es que antes había una mayor precaución de parte de los periodistas, y que eso se ha ido perdiendo en los últimos años por culpa de
la grieta, la necesidad de contar cosas, de denunciar cosas, la demanda de la audiencia de pedir determinado tipo de información. Y para mí un personaje como D'Alessio hace 20 años no hubiera llegado a los lugares de poder donde llegó. A meterse en periodistas, en despachos de jueces y fiscales, en despachos de funcionarios públicos. Evidentemente ahí hubo mecanismos de defensa que fallaron. Pero ¿no será que ahí además se le agrega, para que hoy el periodista Daniel Santoro, digamos, esté pasando por lo que está pasando, se le agrega una operación que le han hecho a él, justamente con el objetivo de atacar no directamente a él, sino a la causa famosa de los cuadernos? O sea, sí, pero horrible, un poco la tesis mía es que horrible hubo siempre. Estoy de acuerdo. Algo ha pasado para que los horribles declaren como peritos en una causa judicial, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de D'Alessio. Sí, por supuesto que ahora hay una operación montada sobre el caso de D'Alessio, pero insisto con esto, D'Alessio era un espía financiado por el Estado que terminó metiéndose, declarando como en fiscalías, en juzgados, siendo recibido en despachos oficiales, siendo fuente de un montón de periodistas, escribiendo columnas de opinión. Evidentemente hubo algo ahí que falló, más allá de la operación que se monta después, ¿no? Creo, por eso yo lo que un poco... los horribles son, para mí, este tipo de personajes que no tienen, no toman decisiones morales, sino que buscan resultados, que es básicamente lo que hacen. Operan hasta, mientras no lo frenan, operan. Van, no tienen el límite. El sistema es el que le tiene que poner un límite. Buscan objetivos que son los que les marca... Y no les importa mentirte, engañarte, operarte, hacer trampa, comprar jueces. No les importa, porque no lo sienten como algo que está mal hecho. Ahora, ¿esto pasa solo en Argentina o hay otros países? Esto lo estamos hablando con Alejandro antes de que vos... Mirá, si vos vas a Uruguay, acá del otro lado, acá nomás, y le preguntás a un tipo en la calle que te diga el nombre de un juez... No los conocen. No saben, no saben los nombres de los jueces. Es un problema que tiene que ver, para mí, con la contaminación que tenemos acá en la Argentina. Es sumamente inusual. Para mí el sistema, por ejemplo, de la justicia federal argentina, que no tiene ningún control real sobre lo que hacen los jueces, es algo que no existe en otros lados. Ustedes conocen más de eso, pero esta cosa que un juez pueda tener 20 años un expediente abajo de la mesa, tal cual. No existe en otro planeta. En países mínimamente con calidad institucional, no puede absolutamente no existe. Y yo te digo más, vos lo decís en el libro, ¿no? Que de repente, la verdad que el libro... Insisto, vale mucho la pena porque Tato no discrimina en su análisis y en su crítica según el gobierno. Todos los gobiernos caen bajo la lupa y cada uno se lleva lo que se merece. Y es muy duro con el actual como muy duro con el anterior. Pero estamos hablando de un país donde el seudónimo de un presidente de la nación era el malo. El malo. Bueno, es que Kirchner, yo lo pongo ahí, es el primer presidente que se convierte en el jefe de los horribles, que forma parte, porque es el único que se mancha las manos. Yo cuento ahí una anécdota que me contó alguna vez el Tata Joffre. El Tata Joffre era jefe de la CIDE, el primer jefe de la CIDE de Menem. Le lleva un paquete que le habían llevado del Servicio de Inteligencia de Italia, le habían mandado a la CIDE no me acuerdo si 400 o $200.000 en una valija. Y el tipo no sabe qué hacer y lo va a ver al presidente. Dice, mire, el presidente han mandado esto. Menem abre el maletín y agarra los dólares y los empieza a guardar abajo de la mesa desesperadamente. Y lo mira y de golpe se da cuenta que había un interlocutor ahí. Entonces lo mira a Joffre y le dice, es que Alberto Cohen me tiene cortito, no tengo ni para el cambio. Alberto Cohen era el secretario general de la presidencia. Que era horrible, el tipo queriendo justificarse que se lo guardaba para acá. Si no tengo un mango, me guardo los $200.000 porque necesito cambio chico. Claro. ¿Pero por qué? Porque Menem no hacía esos arreglos, tenía gente que los hacía. Lo mismo Cristina no se manchaba las manos. Lo mismo de la Rúa, lo mismo Duhalde, lo mismo Macri, no son tipos que se han manchado. En cambio, Kirchner sí, la gran causa de los cuadernos, que para mí es la gran causa de la historia argentina, lo ves al tipo levantando los bolsos, llamando por teléfono a
a un empresario diciendo dame la guita. Sí, recibiendo el dinero en su casa. En la casa de su mamá. En la casa rosada. En la casa de su mamá. No, tremendo. Ahora, tremendo, eso es tremendo. En paralelo, ¿cómo ves vos? Y tratamos todos los días todos con gente conocida, y no estoy hablando con gente que no tenga nivel cultural, con gente capacitada, que tuvo la suerte de estudiar y que le ha ido bien, que frente a pruebas tan evidentes te sigue diciendo, bueno, los cuadernos son fotocopias, cosas por el estilo, ¿no? Cuesta creer. Mira, creo que es Numa el que siempre lo cuenta. Cuando viste las sectas esas que anunciaban el fin del mundo, que te decían el 1 de enero del año 2000 va a explotar el planeta. Bueno, cuando empezaron a pasarse las fechas del fin del mundo, no todas las sectas terminaron. Claro. La gran mayoría lo que hicieron fue mover la fecha. ¿Sí? Bueno, rezamos tanto que logramos postergarlo 10 años más. Sí. Es decir, cuando vos creés mucho en algo y defendés algo mucho, te cuesta deshacerte de eso. Sí. Y hay mucha gente que le debe pasar eso. Después hay otros que son unos vivos, y hay otros que no miran esto. Digo, que yo creo que es el gran problema de todo Macri, que subestimó el peso de la ladera, digamos, el tipo que la pasa mal, no tiene tiempo para preocuparse por la calidad institucional. Y que tiene lógica, la verdad, claro que tiene toda la lógica del mundo, porque nadie le va a arreglar la vida. Sí. Una de las cosas que a mí me provocó escozor al leer tu libro fue cuando te referís a ese pendrive que alguien te hace llegar. Dios. Pero no tanto lo del pendrive en sí, sino que allí había una cantidad enorme de información, pero que era prácticamente el intercambio de información, de comentarios, de no sé si de mails, sobre todo mails y mensajes, entre todo tipo de personajes de la política. Y había ministros de la corte, estaba Alberto Fernández. El propio Alberto Fernández. Era jefe de gabinete, creo, en esa época. Y ese tipo de información circulaba mucho. ¿Pero qué fue, Tato? Porque dimos por supuesto como si la gente hubiera leído el libro. Fue una filtración de mails. Claro, en la época, ¿se acuerdan cuando estalla el leak emails? Lo que pasa es lo siguiente. En algún momento la AFI descubre que pueden hacer negocios privados. En vez de pinchar y buscar información para el gobierno, pueden empezar a vender esa información afuera. Sí. Esto fines de los 90 y año 2000 sobre todo. Y entonces un montón de agentes empiezan a armar sus agencias paralelas. Destiuso se decía que tenía una, yo nunca lo pude comprobar, pero había otro grupo, uno conducido por un señor que se llamaba Iván Velázquez, que era de la CIDE, después se fue a la Policía Aeroportuaria, que armaban una agencia paralela con la tecnología de la CIDE y pinchaban correo y después lo usaban para distintas cosas, para chusmeríos, para vender información, para extorsionar gente, en fin. Esto ha sido siempre así, hay mucho de eso en Argentina, o había mucho por lo menos, y en algún momento esa información se empezó a filtrar. Sí, nosotros tuvimos durante meses esa información en el diario Clarín, y claro, no se puede publicar. Igual yo te voy a decir una cosa, esto fue hace 15 años, ponele. Sí. Hoy no sé si no se publicaría eso. Sí, claro. Después de los Wikileaks y toda esta historia. Sí, lo que pasa es que se publicaría, pero también, a ver qué opinan ustedes, ¿no? Yo veo los Wikileaks, veo los Panama Papers, veo tantas enormes investigaciones que incluso el ICIG, el Consorcio de Periodistas de Investigación, hizo un gran trabajo de clasificación, etcétera. Pero un poco es como Los Horribles, se escribe, se sintetiza, se publica, sale en todos lados y no pasa nada. Claro, pero no pasa nada en la Argentina. Ojo que hubo países que sí pasó, sí, hay países que hasta saltaron presidentes. Sí, eso es verdad. En Islandia. En Islandia. Bueno, lo que quieras, pero... Y también hubo otro tipo de situaciones, hubo procesamiento, es decir, nosotros somos un caso distinto, somos diferentes. ¿No? Sí, mira, yo quería leer otro parrafito, porque es tremendo. Durante gran parte del periodo kirchnerista, y insisto, lean el libro porque no es solamente del kirchnerismo, hay datos de todos los periodos y del actual también, los jueces se encargaron de simular. Aparentaban hacer su trabajo cuando lo que hacían era simplemente abrir expedientes y esconderlos en los armarios de los despachos de Comodoro Pi. Hasta que el segundo gobierno de Cristina no empezó a dar señales de debilidad
ninguno de los jueces se atrevió a profundizar alguna de las muchísimas denuncias de corrupción. Es decir, todo lo que posteriormente derivó en los procedimientos que todos conocemos estaba antes. Todo estaba hacía muchísimo tiempo y no se investigaba. Y vos fijate lo que va a pasar ahora. Ya hoy escuchaba que están abriendo una causa contra Macri por traición a la patria. Es tremendo lo de Comodoro Pi. Yo no sé si somos realmente conscientes. Lo que está pasando en estas horas es justamente que esos mismos jueces que de golpe descubrieron la corrupción y que habían tapado durante 12 años, ahora se van a olvidar de esa corrupción y van a empezar a descubrir cosas de este gobierno. A mí lo que más me impresiona es que Macri ya sabía que iba a pasar esto. Claro. Ya sabía que iba a pasar esto y no tuvo, yo no sé si, bueno, después la realidad también te pasa por arriba. Pero yo sé que, por ejemplo, un fiscal llamó para decirle que iban a allanar la casa del padre de Macri cuando todavía vivía Franco Macri por la causa del correo. Hubo presiones y hubo mensajes de que esto iba indefectiblemente a terminar ocurriendo. Yo creo que los jueces federales han descubierto, la gran experta en esto es María Servini, la jueza más antigua, la herramienta del dedo en el gatillo. Esto es tener... Esa es una figura de tu libro, el libro negro de la justicia, muy usado. Sí, porque es tener expedientes abiertos o abrir expedientes en contra de él, los funcionarios de turno, los anteriores, los porvenir, de todo el mundo. Total, los pueden tener ahí. Y eso es lo que les da garantía de continuidad. Evidentemente los lugares de poder son difíciles de abandonar y hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa por eso. Es decir, te tengo apuntado, no me jodés. Claro, tal cual. Señores, mira, acá estamos dialogando con Tato Yang, Gerardo Tato Yang. Si no le digas Gerardo, porque creo que no lo conoce nadie. Un gran periodista de los medios, empezó creo que en el diario Clarín y después pasó por radio, televisión y continúa. Y él sigue escalando y le encanta escribir. Y estamos comentando acá su 6º libro, que es Los Horribles. Es un libro que desde ya le decimos a los oyentes, vayan reservándolo, vayan comprándolo, guárdenlo, porque ahora viene la época linda de sol, de veranito, de sentarse a leer quizás, no sé, en una quinta, en una playa, dentro de poquito tiempo. En una plaza, los que no puedan. Irse a las playas. Y llevarse ¿qué? ¿Qué te vas a llevar? Y te vas a llevar Los Horribles. Y vas a enterarte de un montón de cosas que, como las cuenta Tato, además de ser amenas, agradables, bueno, son cosas nunca dichas. Y que él supo hilvanar y relacionar, porque sobre estos temas se está investigando hace muchísimos años, ¿no es así, Tato? Bueno, nosotros cuando alguna vez estuvimos en contacto, allá por los 90, vos ya Alfredo fue una fuente mía, ¿sabías? ¿Mejor que Patricio? Bueno, más transparente. No sé si mejor. Ahora solo falta que digas que Patricio es Alfredo. No, para mí Alfredo es el oso. El oso, ahí estaríamos más cerca, es probable. Sí, el oso es un personaje, porque yo creo que el gran problema, mirá, volviendo a hablar de por qué estos personajes, el Poder Judicial, entre otras cosas, tiene que dar certezas. Yo insisto mucho siempre con eso. Sí, señor. Y no las da porque los jueces no son confiables, porque la da y después se dan vuelta. Y nuestro país necesita certezas. ¿Y cómo contás vos algo que pasó si el juez que tiene que investigar lo hace, investiga pensando en lo que le conviene y no en lo que realmente importa? Entonces la única manera que tenemos los periodistas de contar más o menos o de acercarnos un poco a la realidad es metiéndonos en este mundo, porque si no, en el mundo de los horribles digo, porque si no somos simplemente voceros de la historia que nos quieren contar. Y la historia que nos quieren contar realmente es muy sospechosa. Tato, ¿por qué Los Horribles? Yo tenía un jefe en Clarín, vos lo conociste, Alfredo, Julio Blanc, tremendo periodista. Extraordinario. No solo lo conocí, lo traté y era mi medio para llegar a publicar algo. Más lo conocí en un programa de televisión que compartimos juntos, esa historia no la conocí. A mí me impresiona lo querido que y de ahí Blanc, hicimos, ¿no? hicimos. Sí, y era bravo. Era bravo, pero un tipo noble. Bueno, ¿y a él se le ocurrió? No, yo siempre traté con este tipo de fuentes desde 1998, 99.
Y entonces cada vez que ocurría un episodio me decía, averiguá qué dicen los horribles. Así que y retomaste el título muchos años después. Y después, claro, cuando puse a escribir decir todo que esto, que los me acordé horribles de eso. pueden ser sinónimo de facilitadores, operadores, lobistas, Sí. sobornadores, quizás, Sí. tal vez, ¿no? Traficantes de información. Traficantes de información. Influencers, podríamos decir. Claro, es más elegante decirlo de esa manera. Sí, pero no en el sentido de influencer actual, ¿no? Y son dadores y recibidores de favores, ¿no? Sí. El favor es un elemento importante. Sí, es como gente que accede a un montón de cosas y que las quiere compartir. Bueno, vos lo has vivido eso, ¿no? La quiere compartir, pero tiene temores. Dice, bueno, yo te doy, pero tené cuidado, ¿no? Es como las fuentes, ¿no? Eso te iba a preguntar, es curioso, ¿no? Por un lado, obviamente, te dan la información porque quieren algo a cambio. Pero yo percibo en tu libro también que muchas veces dan la información porque quieren de algún modo que se sepa. ¿Hay algo de eso? Mira, yo creo que hay un gran coqueteo. A mí me pasó, yo escribí sobre Jaime Estiuso. Código Estiuso. Pero mi primer libro se llamaba La Argentina Secreta, que era la historia básicamente de él, la historia de la CIDE, pero a través de él. Y todavía era un tipo absolutamente invisible, nadie se animaba a nombrarlo. Y él había hecho de eso toda una leyenda, ¿viste? El misterio. Te hablo de hace, no sé, 15 años, 13 años. Bueno, hace poco, y yo lo cuento en el libro, me encontré con una tapa de la... El tipo era innombrable, no se lo podía nombrar, la gente se asustaba con solo nombrarlo. Recuerdo. Bueno, pasaron 15, 20 años y hace poco, caminando por Corrientes, pasé por un kiosco de revistas y en la tapa de la revista Caras o Gente, en la tapa era la fiesta de cumpleaños de Guillermo Coppola. Y uno de los invitados de lujo era Jaime Estiuso, que estaba vestido con un traje gris de esos color plata, como si fuera un actor de Hollywood, Acá y estoy anteojos negros. Entonces yo dije, wow, estos tipos efectivamente viven de lo sórdido, viven del secreto, pero yo creo que secretamente le pasa lo que le pasa a todo el mundo, que más tarde o más temprano quieren ser reconocidos. Claro que sí. Estamos entrando en el último minuto y medio. Yo tenía una duda que realmente nunca te la pregunté. ¿Esto te afectó personalmente? ¿Tuviste amenazas? ¿Tuviste insinuaciones? Siempre hay alguna cosa, pero no, nada, yo creo que no hay que preocuparse por esas cosas, parte del trabajo nuestro. Hay alguna carta documento, algún intento de juicio, alguien que te llama enojado, pero eso son las cosas que tenemos que soportar los periodistas. Nada. Ahora, por ejemplo, vos en el libro negro de la justicia, de todos los jueces decís muchas cosas, de María Servini decís muchísimas más, y por lo que entiendo te reuniste con ella para eso. Un montón de veces me reuní con ella, antes del libro, después no quiso, se ofendió. Pero yo también tengo amigos de ella que me dicen, la verdad que fuiste generoso. Podría haber sido peor. Tato, y lo último, este gobierno, ¿qué te parece cómo está actuando en esta temática de los operadores? ¿Le pondrías el dedo para abajo, para arriba? ¿Cómo? O sea, bueno, en comparación histórica con el kirchnerismo, obviamente que mejoró, pero no, siguió jugando el juego. Lamentablemente, a través de Angelici, se había dicho que no lo iba a hacer y al final lo hizo. Es una pena porque yo creo que ahora Macri y varios funcionarios de Macri van a tener problemas con la justicia federal. En este sentido, como en muchos otros, creo que fue una oportunidad perdida. ¿Cómo este va a ser el libro del verano? Seguramente en un par de meses, en un mes o 2 meses. Te vamos a tener de nuevo acá, porque va a haber mucho rapport, y vamos a necesitarte acá para responder. Así que, nada. Nos estamos yendo, voces y memorias, le damos paso a Hernán Dobri y hasta la semana que viene. Hasta el martes y gracias a Tato Yang. A ustedes, chicos, gracias.